Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor.
buenas noches. Hoy, como todos los jueves, tenemos un tiempo de palabra en la cual sabremos que Dios está con nosotros, porque su palabra dice: donde hay más de uno o dos reunidos, yo estoy en medio de él. Así que antes de empezar con los versículos, vamos a orar para que este tiempo sea del Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú has creado, Señor, este momento para que mediante este medio, Señor, tu palabra sea oída, tu palabra sea predicada, Señor. Y no somos nosotros, no es el hombre, Señor, sino eres tú usando, Señor, como herramienta nuestras vidas, Señor, para poder predicar el Evangelio, para poder alcanzar a más personas, Señor, y para que puedan entender y conocerte más a ti. Gracias por ese privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el título se llama ¿Cuánto cuesta tu salvación? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿No? Una pregunta bien controversial hoy en día. Y sabemos que o a veces pensamos o creemos que tenemos que empezar a hacer algo o empezar a dejar de hacer algo para empezar a agradar a Dios o para empezar a acercarme al Señor. Tengo que dejar mi conducta mala para poder ser una conducta buena y para poder así siquiera tener la cara de presentarme a Dios. Si tengo un vicio, tengo que dejar de hacer el vicio, tengo que dejar mi adicción, y una vez que deje mi adicción, recién puedo ir a misa, recién puedo ir a un culto, ¿no? A la iglesia. Así lo creemos, así yo lo creí por mucho tiempo, pero no es así. Es algo religioso, ¿no? Porque si hablamos de religión, ¿no? Todas las religiones que yo he estado viendo, he estado, ¿no?, palpando por mucho tiempo anterior, tienen dos factores que son comunes y denominadores. La primera es que tienes que empezar a hacer un y tantos preceptos o condiciones que hay para ti si quieres entrar a esa religión. Otra, que tienes que dar un sacrificio, tienes que dar algo a cambio de tu cercanía a Dios. Esas dos cosas se vas a encontrar siempre en cualquier religión, pero en el cristianismo no es así. El cristianismo te presenta a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ha venido a salvarte, no a pedirte que hagas algo, y mucho menos que empieces o que sacrifiques algo para Él, para nada. Él es el Señor de todo, Él todo lo tiene. Él vino para salvarte de ti mismo, de tus pensamientos, de tus razonamientos. ¿Y cómo lo podemos observar? ¿No? Podemos verlo en este versículo, en el cual demuestra que a Jesús no le importa la condición en la que estás, ya seas una persona que no se comporta bien ante la sociedad, ya seas un ladrón, ya seas un drogadicto, ya seas, ¿no?, un colérico, un peleonero, ya seas un pandillero, ya seas, no sé, tantas cosas que hay hoy en día y que son conductas malas ante la sociedad y son malas en sí, pero ante Dios solamente es una evidencia de que vivimos una vida separada de Dios, una vida lejos de Dios. Y como evidencia está el comportamiento que tenemos, el carácter que tenemos, ¿no?, las adicciones que tenemos. Es como una evidencia solamente. Y Dios no ha venido a juzgar, sino Dios ha venido a salvarte. ¿De qué? De esa vida separada de Dios. ¿Y cómo lo vemos o cómo te lo demuestro? Es mediante la palabra. La palabra está, por ejemplo, en Juan
capítulo 4, versículos 3 y 4, que dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Acá entendemos que Jesús estaba con sus discípulos, iba a irse por un lugar, pero él dice que le era necesario pasar por Samaria. Estaba ya fijado ese encuentro, planeado. Era un encuentro intencional que Jesús había hecho para encontrarse con la mujer de un sacerdote, la mujer de un fariseo, no, la mujer de fulano que es una buena persona, o la mujer que es una buena mujer, ¿no? Esa es una mujer intachable. Tampoco. Él fue a encontrarse con una mujer samaritana, de Samaria. Y hasta la misma mujer se sorprendió cuando le habló, porque la mujer le dijo: siendo tú judío me hablas a mí, siendo yo mujer samaritana. ¿Que no sabes que los judíos y los samaritanos entre sí no se llevan? Había una rivalidad entre culturas, porque en el tiempo antiguo, ¿no?, Samaria empezó a aceptar costumbres babilónicas en el tiempo de Babilonia, cuando vino la opresión de Babilonia, y eso al judío ortodoxo no le gustó. Entonces puso una línea de separación en la cual no podían llevarse entre sí. Esa cultura viene de antes, de los ancestros, ¿no? Y era algo bochornoso, vergonzoso que un judío hable con un samaritano. Pero Dios, en su misericordia, ¿no?, envió a Jesús a encontrarse con esa mujer. Y esa mujer tenía un problema, ¿no?, la cual era promiscua, porque le dice Jesús, ¿no?, ve y trae a tu marido. Y la mujer le responde: Señor, no tengo marido. Y Jesús se muestra, ¿no?, su poder, y le dice: si verdad te has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que hoy en día estás tampoco es tu marido. Te da a entender que él sabía la condición en la cual ella se encontraba. Y entendemos que a él no le importó, a él no le interesó lo que ella estaba haciendo. Ahí vemos la misericordia de Dios, que la halla y le dice en el versículo 4:10, le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Wow. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Si conocieras tú, si conociera yo a ese Dios. Estoy seguro, hermano, cuando empiezas a conocer a Dios en tu vida, déjame decirte que por consecuencia las cosas cambian. Pero viene a haber un cambio primero adentro de tu corazón. Es el cambio en tu corazón que viene primero de adentro. ¿Y cómo se refleja? Poco a poco, mediante los hechos por afuera, pero primero el cambio viene de adentro. No intentes con tus fuerzas primero cambiar tú para buscar a Dios, porque vas a fracasar. No intentes dar algo o sacrificar algo para agradar a Dios, porque tampoco no es así. No es lo externo, sino el problema viene de adentro. Jesús fue claro, pero no me quiero salir del tema. Jesús fue claro: el problema del hombre no es lo de afuera, sino viene lo de adentro. La raíz del problema es de adentro.
que el hombre vive una vida separada, una vida lejana de Dios. Muy lejos de Él, camina muy lejos de Él. Y si no fuera porque Dios te alcanza por su misericordia, el hombre nunca puede buscar a Dios. Es imposible, porque Él no entiende, el hombre no entiende. No entiende, nunca entendió y nunca entenderá cómo buscar al Señor. Es Dios que alcanza al hombre, es Dios que halla al hombre, porque lo merece, porque es bueno, porque es el Bonifacio. No es por eso. Es porque simplemente a Él, por su misericordia, Él te alcanza. Y lo vemos acá en esta mujer, que no calificaba, era indigna ante el ojo humano. Ella no era merecedora de esa salvación, de ese encuentro con Dios, según el hombre, pero a Dios le plació y lo hizo para demostrarnos que a Él no le importa cómo estemos, a Él no le importa qué estamos haciendo, sino lo que a Él le importa es que empieces a conocerlo a Él. Si conocieras el don de Dios, dice su palabra, y supieras quién te da, quién te pide de beber. Esa palabra es fuerte. ¿Cómo podemos conocer a ese Dios? La única forma es mediante la palabra oída en tu vida diaria y meditada. Y eso es lo maravilloso, porque no es por obras, no es por lo que tú hagas, sino es porque a Dios le plació salvarte, le plació llamarte. Otro ejemplo que tenemos, está en los dos ladrones, por ejemplo, que hubo, crucificados con Dios, con Cristo en la cruz. Por un lado ahí estaba uno, por otro lado estaba el otro. Uno de ellos le dice, tanto que tú eres el Dios, sálvate a ti mismo y también salva lo que pasaba a nosotros. Ni tú te puedes salvar, y ni eres Dios. Lo injuria, Pero el otro ladrón pasó algo sorprendente, algo medio inusual. Le dice, cállate. Nosotros merecemos estar acá por las cosas que hemos hecho. En cambio no ha hecho nada. Ese ladrón reconoció su condición, reconoció y creyó en Jesús, porque le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La palabra Señor viene en la costumbre judía. Cuando tú dices Señor a alguien es porque es tu amo y tú eres su siervo. Y no es que él creyó espontáneamente, sino que, quiero parafrasear ahí, creo que él escuchó a Cristo antes que lo agarren, Creo yo que ese ladrón escuchó a Cristo predicar su palabra, y capaz él ya no estaba tan seguro de lo que hacía, pero en eso lo capturaron y fue condenado junto con Cristo. Y él, al verlo a Cristo ahí, ¿qué hizo? Creyó en su palabra. Porque cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, es porque él ya tenía palabra en su vida. Él ya sabía de la promesa, él ya sabía del Mesías, él ya sabía que venía un Salvador, él ya sabía que ese que estaba a su costado era el Cristo. Y por la palabra oída en su vida, y por la palabra, él cree en ese Cristo y le pide. Y la Biblia no es muy clara
ojo en lo que dice con respecto a este ladrón. Puede haber sido ladrón, pudo haber sido, ¿no?, homicida, pudo haber sido violador, pero este ladrón reconoció. ¿Y qué le contestó Cristo? No, como que eres ladrón, no entras. No, porque eres drogadicto, no entras. No, porque le puso un pero, no. ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Hoy mismo. Y eso destruye todo concepto humano de que uno puede hacer algo para agradar a Dios. Es algo sorprendente, pero Dios lo hizo para que quede plasmado en su palabra, y su palabra nos haga entender que no es por obras, sino es por gracia. Y lo que yo he entendido mediante mi vida es que yo no merezco estar acá, hablar del Señor. Yo no merezco nada, pero Él, por su misericordia, me dio todo. Él, por su misericordia, me alcanzó y me halló, así como te halla a ti, así como te llama a ti. Así que no creas que lo que tú hagas o dejes de hacer, Él no lo sabe. Él lo sabe perfectamente, así como en la mujer samaritana, así como en este ladrón. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que lo conozcas. ¿Y cómo lo podemos conocer? Mediante la palabra oída en tu vida. Y esa palabra va a producir ese querer como el hacer por la voluntad de Dios, no por la tuya. Para que entiendas, tú no vas a poder hacer nada. No se trata de tu abstenencia, no se trata de tu determinación, de ser muy diligente, como escuché por ahí la otra vez. No se trata de lo que tú quieres hacer con tus fuerzas, sino es Dios obrando en tu corazón, y tu corazón va a ser transformado, y eso va a producir un cambio genuino, real en tu vida, ¿no? Eso es lo maravilloso del Evangelio, ¿no? Y creo que esta palabra ha sido una palabra clara, una palabra de bendición para mi vida, para tu vida también. Y vamos a orar para que esta palabra se quede, y para que la medites, para que la leas, ¿no? Y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo, porque sabemos, Señor, que no ha sido por obras, que nunca calificamos, Señor, para poder hallar la salvación. Nunca hemos sido dignos, Señor, sino tú. Eres tú que por tu amor y tu misericordia nos alcanzaste, nos hallaste, nos salvaste, nos perdonaste, nos hiciste herederos, Señor, de tu reino. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios bondadoso, Señor. Gracias por hacernos entender que es tu obra en nuestro corazón y que esto se va a dar en tu tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.